vamos a explicar uno de los conceptos clave en los espacios vectoriales, que es el concepto de dependencia y de independencia. Es un concepto que hay que dominar porque es la base de todo lo que viene después. Primeramente, ¿qué es lo que se entiende por lo que se dice una combinación lineal? Una combinación lineal, si nosotros tenemos un espacio vectorial, cualquiera lo designamos por V, y tenemos un conjunto de vectores, o también muchas veces se llama un sistema de vectores, que se suele escribir generalmente entre corchetes, vamos a poner K vectores. Entonces se dice que tenemos una combinación lineal de estos vectores si hacemos justamente esto de acá. Es decir, cogemos una serie de números reales, los multiplicamos por cada uno de ellos y los sumamos. Es decir, esto me va a salir al final, la suma, me va a salir un vector, el que sea, y entonces se dice que esto es una combinación lineal, esto es una combinación lineal, y también se dice que V depende de estos vectores. O sea, son dos conceptos que vienen ligados, es decir, esto es una combinación lineal y también diremos en este caso que el vector V depende linealmente de estos vectores. Linealmente de V1, V2 hasta el VK. Depende linealmente es un concepto que podemos generalizar aún más. Podemos decir que un conjunto de vectores es linealmente dependiente. ¿En qué sentido? Vamos a dar las definiciones y las vamos a ir poniendo aquí. Linealmente, conjunto linealmente dependiente. Vamos a poner los vectores desde el V1 hasta el VK en general. Se dice que es un conjunto de vectores, o también se suele decir un sistema de vectores, a veces lo ponemos entre llaves, a veces no. Se dice que es linealmente dependiente si algún vector, algún vector depende linealmente de los restantes. Es decir, este es el concepto de que este es un sistema de vectores linealmente dependiente. La definición es si alguno de ellos depende linealmente de los restantes. Depende linealmente en el sentido que hemos definido antes, es decir, que uno de ellos es una combinación de los otros. Por ejemplo, si yo tengo que el 1, 0, el 0, 1 y el 5, 2, estos tres vectores, un ejemplo sencillo, vamos a manejar siempre ejemplos sencillos de momento, estos tres vectores que son de R2, estos tres vectores son dependientes. ¿Por qué? Porque alguno de ellos se puede escribir como una combinación de los otros dos. En este caso es bastante obvio que, por ejemplo, este, el 5,2, se puede escribir como la combinación de estos dos. Sería 5 veces el primero más 2 veces el segundo. Entonces, como al menos uno de ellos, porque dice si algún vector de todos los que están aquí se puede escribir como combinación de los restantes, entonces el sistema significa un sistema dependiente. Más ejemplos, pues también podemos poner este otro de acá. Este es un sistema de vectores independiente. Pues podemos decir que alguno de ellos es combinación de los otros dos. Pues podemos decir que el 0, 0 es
0 veces el 1, 0, más 0 veces el 0, 1. Pues también podemos decir que este es un sistema o conjunto de vectores dependiente. Entonces, fijaos, ya de entrada, si en un espacio vectorial estamos en R2, pues si estuviésemos en R3, en R4 o en cualquier espacio vectorial que pudiéramos considerar, si tenemos el vector 0, pues siempre el vector 0 se podrá poner como 0 veces todo. Aquí no he puesto el 0, más 0 veces este. 0 veces este, más 0 veces este otro. Entonces podemos llegar a la conclusión que en un sistema de vectores, si se incluye el vector 0, el vector que hemos llamado antes de forma genérica así, que dependiendo del ejemplo que tratemos sería aquí como en este caso 0, 0, o si fuese R3 sería 0, 0, 0, pues entonces el sistema es dependiente. La idea, ¿por qué dice aquí algún vector depende linealmente de los demás? Pues porque como estáis viendo aquí, por ejemplo, este depende de estos dos, por medio de esta combinación, pero al revés, no se puede decir que cualquiera de ellos depende de los otros dos. Por ejemplo, este no depende de estos dos, porque este, si vosotros planteáis hacer el 1, 0, es igual a algo que tengo que poner aquí con el 0, 1, más otro número que tendría que poner aquí con el 0, 0, pues no hay forma de encontrar dos números aquí que me permita hacer este. Sencillamente porque aquí hay un 0 y aquí hay un 0. Por mucho que multiplique esto por lo que yo quiera, siempre obtendremos un vector que habrá un 0 al principio. Y aquí exactamente igual. Es decir, lo de al menos no es caprichoso. Aparte de este ejemplo, hay otro ejemplo donde algunos sí y otros no. Entonces, el sistema es dependiente si al menos un vector se puede escribir como combinación de los demás. Esta definición no es la definición usual, pero hay que tener bien claro que es verdad y en muchas ocasiones utilizaremos esta idea para razonar si algo es dependiente, si un sistema es dependiente o no. Vamos a ver la definición clásica, que es equivalente a esta. Vamos a verlo en forma de teorema. Esta podríamos poner la definición A, vamos a poner la definición B en forma de teorema, que dice que el sistema es linealmente dependiente. Vamos a poner lo mismo, esto es linealmente dependiente si es posible igualar a cero una combinación con ellos igualarla al cero, vector 0, y que esto pueda hacerse de una manera diferente a la obvia. Obvia es que yo ponga aquí 0, o que ponga aquí 0, 0, no, eso no vale. Con algún valor de t, vamos a llamarlo con algún t sub i, alguno o este, alguno de ellos, distinto de 0. En el momento que esto lo podamos hacer con alguno, en el momento que hay uno, habrá más de uno, distinto de 0. Lo del algún tiene que ver con lo que hemos visto antes, el algún también aquí. Estas dos definiciones son las mismas, equivalentes. En matemática, para ver que dos cosas son equivalentes, que es lo mismo decirlo de esta manera que decirlo de esta manera, pues se suele ver que cuando esto es verdad, vamos a ver si esto lo es, y recíprocamente, cuando esto es verdad, vamos a ver que esto lo es. Por ejemplo, en este caso, si un vector depende linealmente de los demás, es decir, pongamos, esto se dice, vamos a hacer la demostración de A que va hacia B. Esto es sencillo. Pongamos que esto es cierto y vamos a ver que esto lo es. Entonces, si algún vector depende linealmente de los demás, pongamos que el que depende de los demás es el primero, el V1. Ponemos aquí, pongamos que el V1 fuera una combinación de los demás. Vamos a escribirla así. El T2, como hay los demás, pues estos son los demás. Más T3 y el TK. Entonces, podremos llegar a la conclusión que es verdad que es posible hacer una combinación lineal con todos
igualada a 0 con algún valor de estos distinto de 0, pues está aquí clarísimo, me lo llevo todo a un miembro, entonces esto sería menos una vez que multiplica el V1, este es distinto de 0 ya, más T2, V2, etcétera, etcétera, más hasta el final, y me sale 0. Es decir, si esto es verdad, lo va a ser esto. Obviamente, y recíprocamente hacia el otro sentido, es decir, cuando es verdad B lo es A, pues si partimos que algunos de los que hay aquí, tengo una combinación igualada a 0 con algunos de los que hay aquí, distinto, o el T1 o el T2 de 0, pongamos como antes, por comodidad, pongamos que el primero es distinto de 0, pues entonces si el primero es distinto de 0 ya puedo despejar el V1 y la T pasa a hacer dividir, es decir, a multiplicar por su inverso, el inverso de 1 partido por algo, si lo de abajo no es 0, existe, pues entonces tendremos que el V1 será T2 partido por T1, bueno, negativo. V1 es igual a menos T2 partido por T1, V2, menos T3 partido por T1, V3, etcétera, etcétera, hasta el último, menos TK partido por T1, VK. Bueno, no nos vamos a entretener en general a hacer demostraciones de este tipo, pero esta es necesario que veáis claro que este concepto es lo mismo que este. Decir que es posible hacer una combinación de todos ellos con algún texto distinto de 0 es lo mismo decir que alguno de ellos depende de los demás. Y esta es la idea que vamos a estar continuamente manejando cuando hagamos en este tema, en este tema, la clase siguiente que vamos a hablar del escalonamiento de matrices, pues la idea de que un vector depende de los demás es la que va a hacer que el conjunto de todos ellos vaya a ser dependiente. ¿De acuerdo? Entonces, ejemplos, de nuevo los ejemplos vistos de una manera y vistos de otra manera, pues los que teníamos antes. Teníamos en el caso de 5,2, creo que era 5,2, 1,0, 0,1. Este era un sistema dependiente porque, en este caso, es obvio que este, por ejemplo, depende de estos dos, aunque también podíamos encontrar de qué manera este depende de estos dos y también de qué manera depende este de estos dos, pero esto con las ecuaciones que aparecen, que al final aparecen unos sistemas. Como vamos a tratar los sistemas con detenimiento en el siguiente tema, en un momento vamos a centrarnos en ejemplos básicos, sencillitos. Este depende de estos dos. ¿Y cuál sería la combinación si lo miramos con la definición B? ¿Cuál sería esa combinación igualada a 0? Pues sencillamente esta misma, sería menos una vez el 5,2 más 5 veces el 1,0 más 2 veces el 0,1. O sea, tiene más. Es decir, es un sistema, estos tres, es un sistema dependiente porque puedo escribir una combinación de ellos tres igualada a 0 con alguno de estos distinto de 0. Este ya de hecho lo es. ¿Vale? Pues ese es el concepto de dependiente visto desde dos puntos de vista que hay que tener bien presente. Entonces ahora vamos a negar lo que no es dependiente, obviamente se va a llamar independiente. Entonces lo independiente va a ser lo contrario de esto y también va a ser lo contrario de esto, que es lo mismo. Y vamos a analizar de nuevo los mismos ejemplos. Independiente. ¿Cuándo diremos que un sistema V1, V2, VK es un sistema independiente? Pues, como comentaba hace un momento,
vamos a negar. Lo contrario de esto que hemos escrito aquí, ¿qué es lo contrario? Si algún vector depende linealmente de los restantes, pues la negación es más difícil de tratar, pero la negación sería si ningún vector depende de los demás. Vamos a ponerlo de esta manera. En ningún vector, si ningún vector depende del resto, de los vectores del resto. Esa sería la primera de las definiciones, vamos a llamarla también A. ¿Y cuál sería la negación de B? Pues negar que es posible encontrar una combinación igual a 0 con algún t que sea distinto de 0. Negar esto, pues en lógica, la negación de que existe alguno que sea distinto de 0, lo contrario es que todos tienen que ser 0. Es decir, decir que no es verdad, es decir que de la única manera que lo puedo hacer, es de la obvia que comentaba antes, poner aquí un 0, poner aquí un 0 y un 0. Si no, no lo puedo hacer de ninguna manera. Entonces, la segunda definición sería que esta combinación solo es posible si pues el T1 sea igual que el T2, igual que todos, igual a que TK, igual a 0. Dependencia en su versión A, versión B. Independencia, versión A, versión B. Si ningún vector depende del resto, hombre, si ningún vector depende del resto, no, eso no es una cosa fácil de ver dependiendo del ejemplo, pero por ejemplo, en el ejemplo, vamos a poner aquí ejemplo, también en R2, muy básico y muy evidente. Estos dos vectores, el 1, 0 y el 0, 1, ¿son independientes? Pues visto desde el punto de vista A, es bastante obvio que este no puede depender de este, porque este nunca podrá ser una combinación del otro. Es decir, cualquiera que fuese el número que yo colocara aquí, pues es imposible que me saliera esta. No hay nada, aquí nada. Entonces, igual ocurre al revés, este no puede ser combinación de este, es decir, esto es obvio que es independiente. ¿Que lo queremos ver desde el punto de vista B? Pues desde el punto de vista B, pues sería, vamos a plantear T1 por el 1, 0, más T2 por el 0, 1, igual a 0, 0, y vamos a ver si podemos llegar a la conclusión de que a la fuerza el T1 es 0 y el T2 es 0. Entonces esto, fijáis, al final me va a salir un sistema, pues este por este, más este por este, es igual a este. Es decir, aquí nada más que aparece que T1 es igual a 0, no aparece nada más. Y aquí igual, T1 por 0, 0, más T2 por 1, pues T2, lo ponemos en distintas columnas, como después en la incógnita, igual a 0. Es decir, este sistema, eso ya está resuelto, me está diciendo que el T1 tiene que valer 0 y el T2 vale 0. Obvio, se ve mucho más fácil, parece de esta manera que de esta, bueno, también dependiendo del tipo de ejemplo que se ponga. Por ejemplo, vamos a poner otros ejemplos. Por ejemplo, también en R2, pues considero el 1, 2 y el 2, 1. Entonces, estos son vectores independientes, visto desde el punto de vista de la definición A. Este puede depender de este. Hombre, no parece que este pueda depender del otro tampoco, porque siempre a multiplicar, cualquiera que fuera el número que yo utilice aquí, a multiplicarlo me va a salir siempre otro vector donde la primera parte es el doble que la segunda, siempre. Y aquí pues lo tengo al revés. Parece que no, pero bueno, ese razonamiento tampoco sería muy cómodo de hacer cuando tengamos más de dos vectores, tengamos 3. Aquí, pues de nuevo, plantear el T1, 1, 2, más T2, 2, 1, igual a 0, 0,
y ver si esto me obliga a que estos dos fueran 0 y 0. De nuevo tenemos un sistema, ahora sería sistema T1 más 2T2 igual a 0. Aquí 2T1 más T2 igual a 0. Conocéis algo acerca de los sistemas que habéis visto en bachillerato. Aquí lo vamos a mirar de forma distinta. Esto es lo que es un sistema homogéneo. Y bueno, no es muy difícil llegar a la conclusión que solamente fuera por despejar y sustituir, aquí, que es fácil de despejar T1 y sustituir, llegar a la conclusión de que es un sistema que tiene solución única y que son el 0, 0, 0 y 0. No puede haber otro. ¿Qué ocurre? Pues ocurre que a medida que cogemos ejemplos no tan triviales, tan sencillos, es decir, en el momento en que esto es más grande y cogemos bastantes vectores, pues el problema lo tenemos más oculto, es decir, la resolución está más oculta. Por ejemplo, si yo pongo 3 vectores cualesquiera, 1, 2, 0, 3, 1, 7, y el vector 1, 1, 1, bueno, pues entonces ya a priori, si este conjunto de vectores es dependiente o es independiente, si este conjunto es dependiente o independiente, no es nada inmediato ni nada obvio. Podemos plantear de nuevo el sistema, ¿vale? Pero me va a salir un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas que sí, podemos calcularlo a mano, quizás sin mucha dificultad, pero en el momento en que esto sea muy largo, es decir, no vectores de R3, puede ser vectores de R10, y dispongamos a lo mejor de 8 vectores, pues es un tratamiento bastante complicado. En eso consiste el tema que viene después, que va a tratar este tipo de problemas, de una forma sistemática, inequívoca y rápida. Entonces, nos damos cuenta que si tenemos, no este ejemplo, pero un ejemplo como este, voy a poner un ejemplo concreto, interesante, es que si yo tuviera este vector 1, 2, 3, por ejemplo, otro vector 0, 1, 4 y, por ejemplo, 0, 0, 1, ¿veis? Estos 3 vectores en R3 podemos llegar a la conclusión de que son independientes. Fijaos, aquí lo curioso es que empieza este por 0 y aquí también por 0, después hay otro 0. Vamos a verlo desde el punto de vista del A. Vamos a ver el punto de vista del A, que aquí sí se ve, sí se puede utilizar el A y se ve muy claro. Ningún vector depende del resto. Vamos a ver, este no puede depender de estos dos, a la vez este no puede depender de estos dos y por último, este no puede depender de estos dos. Las 3 cosas son muy fáciles de ver. ¿Por qué este no puede depender de estos dos? ¿Por qué no puede? Pues porque por mucho que yo multiplique este por quien yo quiera y por mucho que yo multiplique este por quien yo quiera, siempre voy a tener algo que empieza por 0. Nunca podré obtener este vector que empieza por el 1. Más, por ejemplo, este, ¿por qué no puede ser combinación de estos dos? Lo escribimos, lo vemos un poquito más claro. ¿Por qué este no puede ser combinación de este y este? Es decir, ¿qué pondríamos aquí? ¿Qué pondríamos aquí? Este no puede ser combinación de estos dos porque, fijaos, para que aparezca aquí el 0, estamos obligados a multiplicar por 0 aquí. Estamos obligados, no podemos hacer de otra manera. Porque aquí nunca tendremos poder, aquí nunca me saldrá un menos 1 para que se reste con este. Para que me salga aquí un 0, estamos obligados aquí a poner 0. En el momento que ponemos aquí 0, ya da igual lo que pongamos aquí. Estos dos primeros van a ser siempre 0. Yo no tendré nunca aquí este 1. ¿Veis? Es decir, es imposible, con esta estructura en que hemos colocado estos vectores, que este sea combinación de estos dos, que este sea combinación de estos dos, inclusive el último, que este caso, si que lo escribimos también, este tampoco podrá ser combinación de estos dos. Pone aquí 1, 2, 3, más otro número que multiplica el 0, 1, 4. ¿Por qué no puede ser? Pues
razonamiento parecido, es decir, si yo quiero aquí obtener que sea 0, pues no tengo más remedio que poner aquí 0, para que este se convierta en 0. Porque por mucho que lo multiplique por lo que me da la gana, por esta va a ser 0 y al sumarlo no voy a sumarle nada. Entonces, en el momento en que esté 0 a la fuerza, pues entonces ya para obtener otro 0 aquí no tengo más remedio que este sea 0, pero entonces ya automáticamente no tendríamos nunca el 1. Sería todo 0, 0, 0. Es decir, estos tres son independientes, visto de esta manera, ninguno depende de los demás. Ya es visto desde la segunda definición, quizá un poquito no se ve tan claro, porque hay que plantear un sistema. Entonces, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque este es un ejemplo en el cual nos vamos a basar todo el tema que viene después, toda la lección, la clase que va a dar después, en donde si disponemos esto en forma de filas de una matriz, por ejemplo, 1, 2, 3, aquí 0, 1, 4, 0, 0, 1, esto es una matriz formada por los vectores que hemos colocado en forma de fila, que se dice que es escalonada, hay un escalón, hay una forma de escribir un escalón. En el momento que nosotros tengamos vectores que podemos escribir de forma escalonada, siempre son independientes. Daremos de la definición de matriz escalonada de forma rigurosa, para no confundirnos de cuándo es o cuándo no es escalonada, pero en general, si yo tengo vectores de R5, por ejemplo, en R5, pues vectores que sean independientes, pues 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 7, 9, 8, 0, 0, 0, 1, 7, 0, 0, 0, 0, 1, por ejemplo. Estos cuatro vectores que yo acabo de escribir son independientes. ¿Motivo? Pues porque están escalonados. Hay un escalón. El escalón lo definiremos después. Tiene que tener altura 1, es decir, no vale poner un escalón de altura 2. Cada escalón tiene altura 1. Siempre que podamos escribir los vectores en una disposición matricial en forma de filas, formando escalones, automáticamente van a ser vectores independientes. Independientes se verá de forma automática. Bueno, pues volveremos a ellos y ahora que ya tenemos más o menos la idea de lo que es dependiente e independiente, pues también podemos comentar un poco la dependencia e independencia en un par de ejemplos más, en donde el espacio vectorial sea alguno de los que en su momento os comenté que eran de dimensión, ahora hablaremos de la dimensión infinita, por ejemplo, en el conjunto de las sucesiones, que lo habíamos llamado de esta manera, pues son independientes, pues la sucesión, por ejemplo, 1, 0, esta sucesión y esta otra. Son independientes. Esto es como un vector que tiene longitud infinita. Estos dos son independientes, obviamente. Por mucho que yo multiplico este por lo que sea, no podré obtener este y recíprocamente. Por ejemplo, en el conjunto de las funciones, que era otro espacio vectorial que habíamos visto, consideramos este conjunto de tres funciones, por ejemplo, la función x, la función coseno de x, por ejemplo, la función seno de x. Bueno, aquí, ¿cómo podemos llegar a comprobar que estos tres vectores son independientes? Es decir, que ninguno depende de los otros dos, o que los tres, formando combinación igualada a 0, obliga a que se trate de T1, T2, T3, 0. Vamos a hacer este ejercicio que no deja de ser una anécdota porque no vamos a manejar este tipo de espacios vectoriales, pero el razonamiento sería el siguiente. ¿Cómo podemos llegar a la conclusión de que estos tres son independientes? Son independientes porque el T1, T2, T3 que yo pusiera aquí tendría que ser cada uno 0. Fijaos, esto se razona de la siguiente manera. Cualquiera que fueran T1, T2, T3 que esto hiciera que esto fuera cierto, tendría que valer para cualquier valor de x. Porque las funciones se definen de R en general para cualquier x. Tiene que ser esto cierto. Para cualquiera que sea x.
Entonces, en particular, pues vamos a dar dos valores. Por ejemplo, que la x valga 0, y como estamos hablando de seno y de coseno, para que me salgan valores sencillos, para x igual, por ejemplo, a pi. entonces de aquí llegaríamos que en particular también tiene que ser verdad cuando x vale 0. Entonces tendríamos 0 por t1 más coseno de 0, que es 1, por t2, más seno de 0 por t3, seno de 0 es 0, es decir, tendríamos sencillamente que t2 vale 1, vale 0. T2 por 1 vale 0. Aquí si x es igual a 0, llegamos a esta conclusión. Y si x vale pi, llegaríamos a la conclusión, Pues T1 por pi sería pi por t1, ponerlo aquí un poco más a la izquierda, pi por t1, después coseno de pi es coseno de 180 grados, coseno de 180 grados es menos 1, pues menos T2, y seno de 180 grados es 0 también, igual a 0. Fijaos, aquí ya directamente me está diciendo que, de ser verdad eso, como tiene que ser verdad también para x igual a 0, el t2 tiene que ser 0. Y si el t2 es 0, despejo, pues de aquí saco que el t1 es 0. Por último, pues ya está. si este es 0 y este es 0, por la fuerza del T3, yo pongo aquí 0, 0, esto será verdad para cualquier x, Cuando el t3 también sea 0. Este sería el razonamiento que habría que aplicar para ver que estos tres vectores del conjunto de las funciones de R en general son independientes. No vamos a manejarlo mucho, pero más adelante del curso veremos algunas aplicaciones de espacios vectoriales, no necesariamente los reales, Rn, sino otros como estos. Entonces hay que hablar un poco, no mucho, pero un poco sobre esto. Pues ya para terminar, Vamos a hablar del concepto de la dimensión de un espacio vectorial y de la base. Una de las maneras más sencillas de definir lo que es la dimensión y la base es hacerlo al revés en este sentido. Vamos a definir primero la dimensión y después la base. Definición. Dado un espacio vectorial V, se dice que es de dimensión n si es el número máximo que puede tener de vectores independientes. Es decir, el número máximo de vectores dependientes de un espacio vectorial es n, pues entonces se dice que la dimensión es n. Por supuesto, si n es tan grande como queramos, es decir, que siempre podemos encontrar un número de vectores cada vez más grande, más grande, más grande, de vectores independientes, nunca terminamos, es tan grande como queramos, pues se dice que es de dimensión infinita. Queramos, pues la dimensión es de dimensión infinita, que son los ejemplos que hemos visto antes de funciones y de sucesiones, de dimensión infinita. Nos vamos a centrar, por supuesto, en los ejemplos de dimensión finita, que en esto es lo que estamos ahora mismo ocupando. Entonces, una segunda definición, después de haber hablado de lo que es la dimensión, pues vamos a hablar ahora de lo que es la base. ¿Qué es una base de un espacio vectorial? Pues si me han dicho antes que el máximo número de vectores independientes que puede haber es n, pues vamos a coger un conjunto cualquiera de esos n vectores independientes. Eso es una base. Base de n es cualquier conjunto o sea, base de un espacio vectorial V de dimensión n, es decir, al decir dimensión n ya se supone
que se está diciendo que el máximo número de vectores independientes es n, pues ¿qué es la base? Es cualquier conjunto de n vectores independientes. Nada más, es decir, la dimensión es la máxima cantidad de vectores que podemos tener independientes. Ya estamos hablando del total, del V o de un subespacio, una parte. El número máximo de vectores independientes de esa parte, de ese subconjunto, de ese subespacio. Y la base, pues, de esa cantidad máxima, cogemos cualquier conjunto que tenga esa cantidad máxima de vectores independientes. Ejemplos, vamos a ver los ejemplos básicos siempre en R2. En R2. ¿Un vector solo es independiente? Sí, porque para que un vector fuera dependiente tendría que ser el 0, 0. Es decir, un vector siempre es independiente. ¿Puede haber dos vectores independientes? ¿Puede haber tres? ¿Puede haber cuatro? Vamos a ver. Es obvio que el 1, 0, que ya lo vimos antes, y el 0, 1 son independientes. Entonces el número máximo por lo menos 2. ¿El número máximo puede ser 3? Pues gráficamente dos vectores cualesquiera, si no están alineados, es decir, gráficamente podemos hacer cualquiera que cojamos el V1 y cualquiera que cojamos el V2, vectores de R2 en el plano, estamos en el plano, mientras no estén en la misma línea los dos, siempre van a ser independientes, no solamente estos dos. Y además, cualquiera que sea V1, este V2 y un tercero, siempre van a ser dependientes, siempre dependiente. El número máximo siempre van a ser dependientes, el número máximo va a ser 2, la dimensión va a ser 2. ¿Por qué siempre 3 van a ser dependientes? Gráficamente comentaba que podemos ver que este y otro que yo quiera escribir aquí en la pizarra, por ejemplo vamos a llamarlo V3, es dependiente de estos dos. ¿Por qué es dependiente de estos dos? Pues porque este sistema es dependiente porque depende de estos dos. ¿Acordaos cómo comentábamos la definición de la dependencia? Para ver que los tres son dependientes, que uno depende del otro dos. ¿Por qué depende de estos otros dos? Porque siempre es posible hacer una interpretación geométrica, es decir, va a ser el resultado de sumar algo que está sobre esta línea y otro vector que esté sobre esta. No tenemos más que hacer el proceso inverso al paralelogramo. Desde aquí trazamos una paralela a esta y desde aquí trazamos una paralela a esta. Entonces, bueno, aunque sea un poquito así aproximado, lo que viene a decir es que la suma de este vector y este vector, ¿veis? Sale el V3, es decir, sería el V1 multiplicado por un número negativo, un poquito menos de 1, más el V2 multiplicado casi por 2. Esto es un ejemplo solamente geométrico. Quiere decir, dos vectores como máximo son independientes si no están en la misma línea. En el momento que cogemos tres, como todos están en el mismo plano, siempre es posible encontrar una combinación de uno con respecto al otro. Es decir, la dimensión de R2 es 2, porque el número máximo de vectores independientes es 2, y cualquier pareja de vectores que no estén en la misma dirección, en la misma recta, es decir, y no pueden ser base, pero basta que cojamos uno cualquiera y otro que no estén en la misma línea, formarán base. Dos vectores cualesquiera forman base. Generalizando esta idea R3, podemos llegar a las mismas conclusiones. Puede haber un vector independiente, puede haber dos vectores independientes. Es decir, un vector independiente pues sería una base de una recta que pasa por el 0, 0. Dos vectores independientes, vamos a poner R3. Si tenemos un vector independiente, V1, pues podría ser, por ejemplo,
todos los vectores de un subespacio vectorial que pasa, recordad, comentábamos el otro día, los subespacios vectoriales pasan por el 0, 0, 0 y son rectas. Entonces, por ejemplo, si el vector, para que lo entendamos, lo veamos, si el vector fuera este, pues toda esta recta de vectores, esta sería su base y la dimensión es 1, claro, la recta tiene dimensión 1. Que cogemos dos vectores, por ejemplo, este y este, el V1 y el V2, o cualquiera que estuviera aquí abajo, pues los dos también pueden ser independientes y sería la base del subespacio vectorial, que sería el plano que está justamente aquí abajo. Si cogemos 3, pues cogiendo 3 tendríamos la posibilidad de coger la base del total de R3. ¿Por qué? Pues porque no se puede coger un cuarto vector que estemos en R3 y que los 4 sean independientes. No es posible. De hecho, en general, o sea, por el mismo razonamiento que antes. Lo que pasa es que antes lo podíamos dibujar un poco en el plano y ahora en el espacio no está tan claro. Pero en general, en Rn, vector independiente tenemos fácilmente. Empezamos por el 1, después. Y así sucesivamente hasta llegar. Es decir, primero el 1 aquí, después el 1 aquí, después el 1 aquí, hasta llegar. En total hay n vectores, porque hay n lugares donde colocar el 1. Y no puede haber un vector independiente más que estos n. No puede haber ninguno más. Cualquiera que fuera, cualquier otro vector que fuera sería dependiente de esto. Es decir, cualquier otro vector el que quisiera, siempre dependería de estos de arriba. Está clarísimo que este vector depende del de arriba, de los vectores de arriba, colocando esta combinación, el x1 con este, el x2 con el segundo, el x3 con el tercero, etcétera, etcétera. No puede haber más de n vectores independientes en Rn. La dimensión de Rn es n. Y la base está formada por n vectores independientes, claro. Los mismos ejemplos sobre sucesiones y sobre funciones que hablan de bases infinitas y de dimensión infinita, pues podríamos decir que en R infinito, en el conjunto de las sucesiones, ¿quién sería una base infinita? Pues las sucesiones en donde primero tenemos el 1 aquí y todo lo demás es 0, la siguiente sucesión, es decir, generalizando lo que acabamos de hacer ahora en Rn. Después tener aquí el 1 y todo 0, así sucesivamente. Pondríamos el 1 aquí, después ponemos aquí, como eso no termina nunca, pues son infinitos vectores independientes, entonces la dimensión es infinita. En el conjunto, en el espacio vectorial de funciones, en el espacio de funciones, pues en este caso es un infinito muchísimo más grande que este infinito. No vamos a hablar sobre la numerabilidad o no numerabilidad del infinito, pero sale un infinito más de orden superior, más grande. Basta decir que, por ejemplo, se puede encontrar una infinidad de vectores independientes, por ejemplo, para cualquiera que sea el n, pues el seno de x seno de 2x, punto suspensivo, hasta seno de nx, estos siempre van a ser todos vectores independientes. Razonamiento de por qué lo son, algo parecido a lo que hicimos antes con el ejemplo de independencia. Da igual el número que pongamos aquí, estos siempre van a ser independientes entre sí. Entonces hay una infinidad de vectores independientes, la dimensión es infinita. Vamos a centrarnos en los espacios vectoriales de dimensión finita. Si el número de vectores máximo independiente es n, significa que cualquier otro vector que nosotros podamos considerar nunca será independiente. Entonces siempre va a depender de los otros. Entonces,
Cualquier vector, cualquiera, se podrá escribir como combinación lineal de la base. Es decir, si V1, V2, Vn es base de V, pues como cualquier otro vector no puede ser independiente de estos, pues cualquier otro vector se escribe como combinación de estos. Cualquier otro vector, V, pues para ciertos valores de T1, T2 hasta Tn, se puede escribir como combinación de todos estos. Bueno, esto se dice que la base me genera o me engendra el espacio vectorial V. Es decir, este puede ser cualquiera. Cualquiera lo puedo poner como combinación de esto. En eso se dice que la base genera o engendra, genera a V. Muchas veces se pone de esta manera, se pone que V está formado por los vectores tales que son combinaciones de la base y esto es usual escribir de esta manera, es decir, todas las combinaciones, estas son todas las combinaciones donde T1, T2, los T en general, T sub I pertenece al real, es decir, todos los que me dé la gana. Entonces, esto es usual escribirlo así, una especie de corchete así, y poner aquí V1, V2, un suspensivo Vn. Es decir, cuando escribamos esto, lo que queremos decir es que estamos haciendo todas las combinaciones posibles con estos y estamos formando un espacio vectorial. Entonces, en este caso concreto, si cojo la base, estoy generando o engendrando todo el espacio vectorial. Aunque no siempre, aquí vamos a ponerlo de forma que sean todos independientes. A lo mejor podemos poner ejemplos en donde tengamos aquí el 1, 0, 0, el 0, 1, 0. Es decir, el espacio vectorial engendrado o generado por estos dos vectores, pues me va a salir un subespacio, no me va a salir total me va a salir porque el último siempre vale 0, por mucho que multipliquemos este por lo que sea, más por mucho que multipliquemos este por lo que sea, la tercera componente siempre es 0, no voy a tener total, voy a tener un subespacio, pero es verdad que este es el mismo que este. Es decir, el espacio vectorial que engendra o genera estos tres es el mismo que este. El motivo es porque este que hemos aquí añadido no es más que una combinación de estos dos, es la suma de estos dos. Es decir, en muchas ocasiones se nos pide saber cuál es el espacio vectorial que engendra un conjunto de vectores y tendremos que quedarnos con lo que nos interesa, es decir, cuántos de ellos son de verdad independientes y me están generando algo nuevo. Puede probarse, por último, que no lo hemos comentado, que, vamos a escribir aquí, si hubiese un conjunto V1, V2, VK independiente, estamos en un espacio vectorial, tratando un espacio vectorial de dimensión n, o sea, V dimensión n, con lo que ello significa que el número máximo de vectores independientes es n. Entonces digo, si hubiese un conjunto V1, V2, VK independiente, de tal manera que V se pudiera hacer como el espacio vectorial generado o engendrado con estos de aquí,
Pues Entonces el K tiene que ser igual que N. Es decir, no puede haber un conjunto más pequeño que N, de N vectores, que me generen todo. No puede haber. entonces K es igual que N, a la fuerza. La demostración no es que sea una cosa complicada, pero no nos vamos a entretener con ello. Lo importante es que sepamos que al final las bases pues es el número máximo de vectores y claro, no puede haber bases de distintos, uno que tiene 3 elementos y otro que tiene 4 elementos y ambos ser base a la vez del mismo espacio vectorial, no tiene sentido. Bueno, pues nada, aquí terminamos y vamos a empezar la próxima clase hablando del escalonamiento de matrices. Matriz escalonada, matrices escalonadas por filas reducidas. Vamos a ver cómo podemos tratar el problema de la dependencia y la independencia de una manera muy eficiente y muy rápida. ¿Vale? Pues hasta luego.